Apreciados hermanos, la frase con la que comenzamos el repaso es: poder divino más esfuerzo humano igual a éxito. Dios no quiere hacer todo por nosotros en el caso de los crisoles. Para la salvación Él lo hace todo. No necesitamos nosotros hacer algo para salvarnos. Pero en otras circunstancias, el poder divino necesita el esfuerzo humano para que se logre el éxito y la prosperidad. Dios te va a bendecir con trabajo, pero tú tienes que trabajar para que entonces tengas dinero y te vaya bien. No lo olvide nunca: poder divino más esfuerzo humano. Hace varios años, un pastor distinguido llamado Isaí Villarreal me dijo que yo no usaba corbata, sino curvata. Curvata porque pues tenía un poco más de panza, ¿no? Pero últimamente otro pastor me llamó y me dijo: ¿por qué dices que eres feliz? Bueno, porque ya he bajado 7, 8 kilos. Claro, pasé por un crisol. ¿Se acuerdan que le dije que Dios me sacó del crisol? Me volvió a meter al crisol y tuve una aflicción de una semana tremenda, que solo en esa semana bajé 5 kilos por la aflicción. Y ahora estoy con un control. Y podía haber quitado la corbata y arreglarla, pero quería dar testimonio de que ahora ya no es curvata, es corbata. Te aconsejo y te pido, hermano, que hagas lo posible pues, también por bajar de peso, por arreglar tu alimentación. Usted, querida hermana, yo estoy gordo, pero ¿quiénes están gordos o tienen sobrepeso? Si debes pesar 60 kilos y pesas 62, estás en sobrepeso. Hagamos lo posible sin que necesidad de una aflicción. Bueno, vamos ahora con la lección número 10, que se llama Templanza en el crisol. Templanza cuando estamos dentro del crisol, para el 3 de septiembre de este año 2022. Para memorizar tenemos Mateo 5:5, donde Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mirando el título y este versículo, nosotros sabemos que vamos a hablar de la mansedumbre. No escuchamos que se utilice mucho la palabra manso en nuestra cultura, excepto tal vez cuando leemos sobre Moisés o estamos estudiando las bienaventuranzas. Tampoco es difícil descubrir, porque la mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. No es de extrañar que no escuchemos mucho al respecto. Difícilmente es un rasgo respetable en la cultura actual. A veces la Biblia traduce la palabra manso o mansedumbre como humilde. Nuevamente, la humildad pues tampoco es un rasgo de carácter que la mayoría de las culturas consideren deseable. Pero la mansedumbre, soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento, es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Hace tiempo les conté que una amiga me contó que su hermana la maltrata y soporta a su hermana aunque le da malos tratos. Y eso es tener mansedumbre. Con todo, no es un fin en sí mismo. La mansedumbre de espíritu puede ser un arma poderosa en manos de quienes se encuentran en medio del dolor y del sufrimiento. El que está dentro del crisol, en el dolor, en el sufrimiento, puede usar muy bien la mansedumbre. De hecho, el crisol es un buen lugar para aprender la mansedumbre de corazón, porque con nuestra mansedumbre y hechos pedazos podemos ser testigos poderosos de Dios. Sí,
queremos ver que vamos a estudiar esta semana es cuál es la relación que hay entre el sufrimiento y la mansedumbre. ¿Cómo podemos nosotros con nuestra mansedumbre y con nuestra vida hecha pedazos dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? En el domingo estudiamos la parte de ser pan partido y vino derramado. Un tal Oswald Chambers dice que debemos nosotros convertirnos en pan partido y vino derramado. ¿Se acuerdan? El pan partido de la Santa Cena y el vino para los demás. ¿Qué crees que quiere decir eso, Chambers? De principio a fin, en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. O sea, que fueron quebrantadas en la aflicción del crisol. Y todo para servir a los demás. Moisés, por ejemplo, fue llamado a soportar olas interminables de chismes, de críticas, al conducir al pueblo de la tierra prometida. ¿Usted es objeto de chismes, de críticas? Bueno, igual Moisés. Y hablando de José, él fue llamado a una experiencia que implicó traición, cárcel, cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. Traición y cárcel. A veces uno llega a soportar hasta esos agravios. Y cuando Pedro o Pablo estaban en la cárcel, ellos no se preguntaban por qué estoy en la cárcel. Soportaron con paciencia. En cada caso, de José, de Pablo, de Pedro, Dios permitió esas situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de gracia, de cuidado, no solo para sí, sino también para los demás. Dios puede usarnos de la misma manera. Es fácil sentirse enojado o herido cuando estamos en esas situaciones. Pero, como señalamos, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. ¿Por qué pasó Ezequiel por el crisol? Lean ustedes Ezequiel 24 y ahí Dios dice que Ezequiel pues será por señal, o sea, que lo que le pasó a Ezequiel es una manera de testimonio. Según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convertirse de verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento. Hemos leído en otras ocasiones que lo importante es saber quién es Dios, como Abraham, que sabía escuchar la voz de Dios. Cuando hablamos de la profecía de Ezequiel, que su vida simbolizaba y su sufrimiento que enfrentó, quién sabe cuántas personas también verían a Jehová el Señor en nuestra vida rota, llena de pedazos. Tarde o temprano la vida misma nos quebranta a todos. Hermano, hermana, ¿cuál ha sido su experiencia en este sentido? ¿Ha tenido que soportar traición, cárcel, enfermedad, pobreza, desempleo? ¿Cuál ha sido su experiencia? El lunes estudiamos interceder pidiendo gracia. Y para eso hay que leer Éxodo 32, en donde vemos a Moisés. ¿Qué papel cumple Moisés ahí? Después que el pueblo comenzó a adorar al becerro de oro, ¿se acuerdan de esa experiencia? Moisés estaba arriba en el Sinaí y el pueblo adorando el becerro de oro. Después Dios decidió que el pueblo había ido demasiado lejos y anunció con premura al pueblo y que haría a Moisés jefe de otra nación y ahí los iba a destruir. Pero en lugar de Moisés aceptar el ofrecimiento de Dios de que destruyan a Israel y él le daría a otro pueblo, Moisés suplicó a Dios que mostrara gracia por su pueblo y Dios lo entendió e hizo
lo que Moisés pidió, se dio. En Éxodo 32 plantea dos cuestiones importantes. En primer lugar, el ofrecimiento de Dios de destruir al pueblo rebelde y bendecir a Moisés. Esa fue una prueba muy grande para él. Sin duda que usted sabe que Dios quería que Moisés demostrara cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente, y Moisés pasó la prueba. No era tanto que Dios quería destruir a Israel, ese no era el caso. El caso es que era una prueba para Moisés, era su crisol, y Moisés pasó la prueba, la aflicción de saber que Dios quería destruir al pueblo. Dios no lo iba a hacer, Dios sabía lo que tenía que hacer, pero estaba probando a Moisés para ver cómo reaccionaría. Y al igual que Jesús, Moisés suplicó misericordia para los pecadores. Esto revela algo interesante. A veces Dios también puede permitir que enfrentemos la oposición, que pasemos por el crisol, para que Él, nosotros y el universo que está expectante podamos ver cuánta compasión tenemos por los descarriados. Cuando tú pides perdón por el que te ofende, el que te lastima, el que te daña, Dios te está probando, Dios te está pasando por esa aflicción para que reacciones. ¿Qué razones dio Moisés para pedir a Dios que no destruya a Israel? ¿Se acuerdan? ¿Puede usted mencionar 4 razones? Porque por las que Moisés pidió a Dios, le dijo, no lo destruyas. ¿Qué razones dio Moisés? Ok, usted lo sabe. En segundo lugar, este pasaje de Éxodo muestra que la oposición y la desobediencia son un llamado a demostrar gracia. La gracia es necesaria cuando la gente menos lo merece. Hay personas que no merecen nuestro buen trato, cariño, respeto, pero se lo damos por gracia. Pero cuando menos la merece es también el momento en que menos nos apetece ofrecerla. Sí, a veces no nos da ganas de darle gracia, o sea, darle oportunidad a que nos ha maltratado para que enmiende su conducta. Cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó, ¿se acuerdan de eso? Y luego se enfermó, ¿de qué? De lepra. Moisés clamó a Dios y le pidió que la cure. Cuando Dios se enojó con Coré, Datán, Abirán, sus seguidores, y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar que no lo haga. Pidió por la vida de ellos. Al día siguiente, cuando Israel se quejó contra Moisés por la muerte de los rebeldes, porque Dios los mató finalmente, al día siguiente, Dios amenazó con destruirlos a todos nuevamente. Moisés otra vez cayó de rodillas y rápidamente instó a Aarón, al sacerdote, a hacer expiación por todos ellos, dice Números 16. En su mansedumbre, Moisés, en su abnegación, en medio de este crisol, él buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. Y eso es gracia. Cuando tú bendices, ayudas, comprendes al que no lo merece. ¿Tienes alguna persona que no lo merece? Piensa en la gente que te rodea y que crees que son los menos merecedores de la gracia. ¿Cómo puedes con mansedumbre y humildad abnegada ser una revelación de la gracia de Dios para ellos? Hace unos días yo les dije que era feliz y tuve una aflicción y yo bajé 5 kilos y era grande mi aflicción. Había una confusión con una persona y fui a ver a la persona y en menos de una hora se aclaró todo, se acabó todo el lío y entonces salí del crisol. Hermanos, la parte del martes, amar a los que nos hieren. Alguien dijo cierta vez, por ende, amar a nuestros enemigos no significa que debamos amar al polvo en que está
enterrada la perla. Significa que amamos la perla que yace en el polvo. Dios no nos ama porque por naturaleza seamos dignos de su amor. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Cuando miras a tus enemigos, vamos a decir, personas que no se llevan bien contigo, ¿qué ves normalmente? ¿Ves la perla o el polvo que lo rodea? En Mateo 5, 43 al 48, Jesús nos llama a amar y a orar por nuestros enemigos. ¿Qué ejemplo de la naturaleza nos da Jesús que nos ayuda a entender por qué debemos amar a nuestros enemigos? En Mateo 5:45 Jesús utiliza el ejemplo de su Padre Celestial para ilustrar cómo debemos tratar a los que nos hieren, a quienes quizá nos empujan a la peor forma de crisol. Jesús dijo que los peores enemigos están en la casa. A veces son los padres, los cónyuges, los hijos, los tíos, los abuelos que nos meten en el crisol. Jesús menciona que su Padre derrama la bendición de la lluvia sobre justos y también sobre injustos. Y si Dios da lluvia incluso a los injustos, si Dios da lluvia a esas personas, ¿cómo deberíamos tratar nosotros a los que son injustos con nosotros? Jesús no quiso decir que siempre debemos tener sentimientos cálidos con todos los que nos causan problemas, aunque esto también es posible. Fundamentalmente, el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas para con ellos, que revelen el cuidado y el cariño que les tenemos. Fundamentalmente, el amor por nuestros enemigos no pretende que actuemos por sentimientos, sino que podemos nosotros revelar cuidado y consideración. Jesús concluye este pasaje con un versículo que a menudo causa mucho debate, porque Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero el significado es muy claro en el contexto. Aquellos que quieren ser perfectos, como Dios es perfecto, deben mostrar amor por sus enemigos, como Dios muestra su amor para con los suyos. Ser perfecto a los ojos de Dios es amar al adversario, y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Con la definición de mansedumbre en mente, usted puede hacer una lista de cambios que debe hacer en su vida. Eso le ayudará a tener la actitud correcta hacia sus enemigos. Haga esa lista. Hay una personita muy querida que me dice: esa es la conducta, esa es la cultura. El miércoles vamos a ver una boca cerrada. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando Jesús cerró la boca? Cuando dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sus implicaciones son tales que probablemente ni podemos imaginarlas. El apóstol Pedro escribió para darnos un consejo sorprendente a los esclavos y describe cómo respondió Jesús al trato injusto y doloroso, al trato y a ese trato que le dieron. Entonces nos plantea que Jesús nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermano, ¿qué principio de la mansedumbre y humildad en medio del crisol podemos aprender del ejemplo de Jesús, como lo expresa aquí el apóstol Pedro? Es terrible ver cuando alguien trata a otro de manera injusta
y es extremadamente doloroso cuando somos nosotros quienes recibimos ese trato. Yo les hablé de cómo trataron a mi hijo, cómo trataron a mi hija, mis amigos, de una manera injusta, incorrecta, y fue doloroso para nosotros. Es terrible eso. Debido a que normalmente tenemos un fuerte sentido de justicia. Cuando ocurre una injusticia, nuestro instinto es, vamos a arreglar las cosas, mientras cargamos con lo que supuestamente es una ira justa y recta. No es fácil vivir así. Y es hasta imposible, a menos que aceptemos una verdad fundamental. ¿Sabe cuál verdad fundamental? Que en todas las situaciones injustas debemos creer que nuestro Padre Celestial tiene control y que actuará en nuestro favor cuando sea según su voluntad. Últimamente he estado orando y diciendo, Señor, gracias porque me das más de lo que te pido, porque me das hasta lo que no te pido. Dios siempre nos bendice. Esto significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que, al igual que a Jesús, no siempre nos salvaremos de la injusticia. Porque si Jesús fue objeto de la injusticia, también nosotros podemos ser objeto de la injusticia. Pero siempre debemos recordar que nuestro Padre que está en los cielos y también está con nosotros, Él está al mando, Él está al control. El consejo de Pedro, inspirado en la vida de Jesús, es sorprendentemente porque parece ser que el silencio actúa ante el sufrimiento injusto. Es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Guarde silencio. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse. Cuando le preguntaban si era rey, él podía haber hecho muchas cosas, pero guardó silencio. Jesús guardó silencio, no habló, no lo hizo, y su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. Hermano, ¿cómo afronta usted las situaciones en las que lo han tratado injustamente? ¿Cómo puede aprovechar mejor algunos de los principios analizados aquí e aplicarlos a la vida? Porque hay personas injustas. Hay personas que son injustos a la hora de la herencia, son injustos a la hora de la enfermedad, son injustos a la hora de juzgar a una persona. ¿Usted cómo afronta las situaciones en las que lo han tratado injustamente? ¿Cómo puede aprovechar mejor algunos de los principios analizados aquí y aplicarlos a su vida? Porque puede ser que en tu casa, tu familia, sea injusta contigo. Yo les hablé de una hermana que trata mal a su hermana. Bueno, el jueves vamos a ver nuestra roca y nuestro refugio. Con mucha frecuencia, los más orgullosos, los más arrogantes, los más agresivos, son los que sufren de baja autoestima. Su arrogancia y orgullo y su total falta de mansedumbre o humildad son como una pantalla. Son como una pantalla, quizá hasta en forma inconsciente, de algo que está faltando en su interior. Manifiesta arrogancia, orgullo, pero lo que le falta es mansedumbre. Es lo que todos necesitamos, una sensación de seguridad, de dignidad, de aceptación, especialmente en tiempos de angustia y de sufrimiento. Esas personas que te actúan injustamente están manifestando una pobreza espiritual. Podemos encontrar esto solo por intermedio del Señor. En resumen, la mansedumbre y la humildad, lejos de ser atributos que demuestran debilidad, a menudo son la manifestación más poderosa de un alma firmemente arraigada en la roca. Estas hermanas que les platico, la que no es injusta, está aferrada al Señor, y la injusta no está aferrada al Señor. Si usted lee el Salmo 62, ¿cuál parece ser el trasfondo de ese salmo? Pregúntese, ¿qué quiere destacar el rey David ahí? ¿Qué principios espirituales puedes aprender de lo que debemos aprender? Lee el Salmo 62 y aplíquelo a su vida. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados.
No solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos. ¡Qué pena! Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles, a fin de justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres. Se hará una montaña, se hará que Dios la controle y lo haga insignificante. Por medio de tergiversaciones, estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la deshonestidad, debido a que circunstancias que están más allá de su control confundieron su obra. Se los señalará como hombres o mujeres en quienes no se puede confiar, y esto lo harán los miembros de la iglesia. Los siervos del Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben esperar que escaparán del insulto, de la tergiversación, del maltrato. A los siervos del Señor se los tildará de excéntricos, fanáticos, pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia cuando su obra, y es para la gloria de su nombre. Cuán inmune eres a los reproches y a las observaciones mordaces de los demás. O sea, cuán inmune. ¿Estás vacunado? ¿Estás vacunado para esos malos tratos? ¿Cómo puedes aferrarte al Señor y anclar tu autoestima en aquel que te ama tanto, que murió por tus pecados, y así protegerte de quienes te desprecian? Hay mucha gente que desprecia a sus seres amados, a su familia. Hay mucha gente deshonesta, mucha gente que te hace daño, que te hace mal. Mucha gente que te mete en el crisol y te hace sufrir. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Mire, por experiencia propia, que cuando me han tratado injustamente, me han criticado, se han burlado, porque aunque usted no lo crea, a mí me han tratado así. ¿Y quiénes eran mis amigos? Una vez un amigo me contestó el teléfono y me dice, amigo, así me decía. Y le dije, oye, necesito un favor, no lo puedo hacer. Me colgó. Injusto. ¿Te han tratado a ti así? ¿Has estado dentro del crisol de los malos tratos? Malos tratos de tus vecinos, de tus familiares. Te han tratado mal. Han sido deshonestos. Porque también puede ser que tengan razón y tú tienes que arreglar y pedir perdón. Pero si tú no has hecho nada y te están molestando, hay que acordarse de Jesús, que Él no abrió su boca. Acordarse de Pedro, acordarse de tantos personajes que fueron tratados injustamente. Si estás en el crisol de la injusticia, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias. Sin duda alguna que hay muchos hermanos que están pasando por esta experiencia penosa de ser maltratados. Permite darles mansedumbre, darles humildad, darles cariño, darles, Señor, comprensión, para estar en el crisol con Cristo y salir del crisol con el poder divino y el esfuerzo humano. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Solo nos faltan ahora pocas lecciones para terminar el trimestre. Vaya preparándose para conseguir su próximo folleto de escuela sabática. Dios le bendiga.